Virtual SUGI es un programa de evaluación continua de las habilidades blandas de nuestros estudiantes, que viene a conformar un plan de desarrollo de mejoras de esas habilidades de supervivencia que tienen que tener para ser competitivos en el mercado laboral. Este programa se desarrolla en los 18 meses que tiene el estudiante desarrollando su maestría aquí en nuestra universidad. Hoy nos acompaña la profesora Liliana Corica. Vamos a hablar un poquito de ella, porque ella trae un tópico muy interesante que vamos a debatir hoy. Ella es profesora de enseñanza media y superior en filosofía, mediadora nacional, magíster en mediación familiar, tutora para educación a distancia. Lleva a cabo mediaciones en el Centro de Escuela de Gestión Alternativa de Conflictos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, Argentina. Ha dictado en la maestría en gestión de instituciones educativas en universidades autónomas del estado del Hidalgo, México, las siguientes asignaturas: gestión de recursos humanos en educación virtual, seminario integrador, seminario de proyectos, políticas educativas y educación virtual. Es docente y tutora del módulo de política educativa y educación virtual, programa de maestría en línea de Universidad Politécnica de Nicaragua. Profesora titular de mediación familiar, dictada con modalidad virtual en la licenciatura en niños, adolescentes y familia de la Universidad de Aconcagua. Es profesora titular de mediación, negocio, resolución de conflictos en la Tecnicatura en Recursos Humanos en las fundaciones universitarias. Ha dictado numerosas capacitaciones y conferencias en las siguientes temáticas: fundamentos filosóficos de los métodos de resolución colaborativa de conflictos, comunicación eficaz, reconocimiento y gestión de emociones que obstaculizan la resolución de conflictos, preparación para una negociación eficaz, preparación para la conversaciones difíciles, nuevos horizontes para la filosofía práctica, valores, guía de la mediación, valores comunes, sustento de norma de la comunidad, herramienta de meditación, meditación escolar, mediación escolar, entre otros temas, en diversos establecimientos educativos donde ha sido invitada. Actualmente co-coordinador y docente principal en la diplomatura en gestión de conflictos en organizaciones educativas, que lleva su tercera corte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, y ha escrito y actualiza anualmente numerosas producciones académicas, documentos de cátedras, ensayos, monografías, material pedagógico especialmente elaborado para su clase de posgrado, pregrado, posgrado, respaldado con bibliografía actualizada. La profesora Liliana Corica nos comparte hoy el seminario La presencia de lo no dicho en el origen de situaciones conflictivas. Comenta la profesora Liliana que parte de reconocer que el deseo de mantener vínculos armónicos en casa y en el trabajo es una constante en los seres humanos. Entonces, ¿por qué aún contando con afectos, culturas compartidas y proyectos comunes no logramos desterrar los conflictos en nuestra cotidianidad? Las razones son varias, señala Liliana, que para desterrar esos conflictos se comenzará por una que opera de forma silenciosa y, por lo tanto, nos pasa inadvertida.
Una vez que lograremos verla, hablaremos sobre las claves para su gestión eficaz. Enhorabuena, profesora Liliana. El auditorio espera por usted. Sea usted muy bienvenida a nuestra casa de estudio. Muchísimas gracias, muy lindas palabras. Gracias, Sandra. Gracias a la institución por haber hecho esta invitación. Estoy muy contenta de participar y muy agradecida de este auditorio nutrido que ha querido venir a acompañarme también. Bueno, ya sin más vueltas, quiero decirles que esta exposición va a ser interactiva y les voy a hacer preguntas para que compartamos, para que haya un ida y vuelta. Entonces ustedes, mi auditorio, va a escribir en el chat cuando yo les pida que participen y me respondan alguna pregunta. De manera que tengamos este ida y vuelta y esta retroalimentación. Y Sandra amablemente me va a ir leyendo lo que aparece en el chat, ¿cierto? Cierto, es así. Se me olvidó decirlo, pero sí es así. ¿Cómo no? Bien. O sea que no hay problema que cuando aparezca algo en el chat yo te lo puedo leer, ¿no? Claro, sí. Ahora Okay. vamos a ir haciendo una primera pregunta. Me gustaría que los presentes, con una palabrita o dos, escriban qué se imaginaron o con qué asociaron que iba a hablar yo esta tarde respecto del título. Tenemos este título, La presencia de lo no dicho en el origen de situaciones conflictivas. Seguramente se han imaginado alguna cosa o lo han asociado con alguna cosa. ¿Con qué asocian o de qué creen que voy a hablar? ¿Qué será esta presencia de lo no dicho? ¿Qué será lo no dicho en el origen de situaciones conflictivas? Ya pueden escribir una palabrita como para orientarnos a ver con qué lo asociaron. Relaciones informales. Escriban relaciones informales. Mediación. Mediación, una palabra. Pero ¿qué sería lo no dicho? ¿Con qué lo asocian? Emociones, gestión de la verdad, lo oculto, conflictos, con lo incómodo, el miedo a que sea empático, creo. Ambiente tóxico. Ok, bien. Fíjense que Lo cada uno virtual. lo ha ido... Ajá. Antipático. Ahí está bien. No empático. No empático. ¿Ah? La falta de empatía. Fíjense que lo han asociado con cosas diferentes, ¿sí? Esto tiene todo un sentido que yo los animo a que vayamos fijando el foco en esto. La oración, buscada especialmente para que quede como misteriosa la presencia de lo no dicho en situaciones conflictivas, nos puede hacer asociar esto no dicho con muchas cosas. Lo que tengo atragantado aquí y no lo quiero decir o no me sale o no lo puedo decir. Las emociones, que no las digo, pero están. El lenguaje no verbal, que no lo digo, no digo la palabra, pero se me nota en los gestos. Lo que no me atrevo a decir, muchas cosas. Los invito a que nos fijemos cómo es posible que una misma oración nos inspire diferentes posibles significados. Aquí empezamos a ver la clave de lo que yo les quiero compartir esta noche a ustedes. Vamos a hacer un juego. Miren por favor esta imagen.
durante unos segundos y simplemente pongan en el chat, sin importar lo que pongan los otros, complétenme esta frase que dice acá arriba. Lo que veo aquí es, y coloquen las 5 primeras palabras que se les ocurra en función de lo que están viendo. Por favor, en el chat. Un puente para llegar a donde quiero. Naturaleza. Un paisaje maravilloso para disfrutar. Un puente, naturaleza, paz, tranquilidad. Puente, río, círculo. Lo que veo aquí es majestuosidad. Lo que veo aquí es naturaleza, una oportunidad de traslado e intercambio. Amplitud. Un hermoso lugar para pasear. Algo culto. Currículos. Los círculos. Ok, hasta ahí. Fíjense, como Sandra ha ido leyendo, inevitablemente al escuchar lo que dice otro, sin darse cuenta se han dejado influir, porque lo primero que leyó Sandra no alude a nada de la imagen. Dice algo así como un puente para cruzar a donde quiero, y entonces ahí empezaron los demás no a describir tanto los elementos que ven, sino lo que les inspira, ¿sí? Majestuosidad, belleza, etc. Alguien dijo un círculo, hay dos que dijeron círculo, ¿sí? Otros dicen puente, paisaje maravilloso. Si hubiésemos seguido adelante o si hubiésemos hecho el ejercicio en forma presencial en el que cada uno, por ejemplo, anota en silencio sin que sepa qué es lo que van a decir los demás, no faltaría quien diga árboles verdes, una medianera que se ve discontinuada, manchas de humedad, casas en el fondo. Algún detallista va a decir personas arriba del puente o autos estacionados y otra persona diría no, círculo, porque el círculo, fíjense que es una imagen que completamos nosotros al mirarlo. Es las arcadas del puente reflejadas en el agua nos hacen ver círculos que en realidad no existen. Fíjense, de una cosa objetiva, externa, estática, puesta ahí frente a todos y a la vista de todos, como es esta fotografía, esta imagen, cada uno estaba viendo, si bien todos vimos la misma fotografía, cada uno destacó o fue impactado y le inspiró cosas diferentes. La realidad externa, la realidad de los hechos, la realidad de lo que nos pasa en nuestras relaciones con las otras personas, la realidad de nuestras vivencias, podríamos en algunos casos decir, estos son los hechos, esto es lo que pasó, esto es lo que tenemos delante. Y sin embargo, la percepción que hacemos cada uno es una construcción que va desde nosotros hacia el objeto que nos impacta, y en ese encuentro entre nuestra percepción y el objeto externo, la resultante pueden ser cosas muy diferentes, y no estamos hablando de cosas que nos impacten tanto emocionalmente como, por ejemplo, una experiencia relacional, sino simplemente un hecho externo como es esta imagen en la fotografía. ¿Cuánto más cuando se trata de las percepciones diferentes que tenemos respecto de lo que pasó,
lo que hiciste, lo que me contaste, lo que me dijiste, la cara que pusiste, etcétera, lo que callaste, lo que me reclamaste y cómo reacciono yo. Aquí entramos en este mundo en que la percepción que cada uno tiene de lo que estamos viviendo o de lo que nos relaciona o de lo que nos ocupa o lo que nos preocupa es muy personal y es una construcción subjetiva y choca o confronta con este término viejo y querido y anhelado y que todos queremos tener, que es la verdad. La verdad a la que nos referimos es como una cosa única. Eso no es. Nosotros estamos inmersos en la cultura occidental, que tiene la impronta de los griegos, en la cual la verdad es una y todo lo que no coincida con ella es absolutamente falso y no existe una tercera posibilidad. Y cuando hablamos de hechos externos, como esta imagen que estamos viendo, por ejemplo, donde ya habrán visto ustedes que bien podríamos ver unas flores, unas hojas y una mariposa, o el contorno de un rostro femenino, aún así podríamos llegar a convenir y consensuar que es un dibujo de unas flores, una mariposa y unas hojas dispuestas de modo tal que nuestra mente podría captar el contorno de un rostro femenino. Y todos podríamos estar de acuerdo en eso. Cuando hablamos de verdad, los constructivistas le llaman de primer orden, como por ejemplo la pared es blanca o la fórmula química de tal sustancia es tal, podríamos llegar a coincidir en que es bastante fácil comprobar cuál es la verdad y todo lo que no coincida con ella es falso. Pero las relaciones humanas se construyen en una realidad de segundo orden. No es como la pared es blanca o la fórmula del agua es H2O. Tiene mucho más que ver el cómo percibimos y el cómo significamos lo que percibimos. ¿Dónde pusimos el foco cuando vimos la fotografía? Pusimos el foco en el círculo que se dibuja entre el puente y el reflejo. Pusimos el foco en la sensación que nos produce, en la quietud del agua, en la belleza. ¿En qué pusimos el foco? Frente a esto, las filosofías contemporáneas nos hablan de intersubjetividad como para superar una verdad única, una verdad de los hechos, y aquello que no coincida con esa verdad es falso, y nos enseñan a ampliar la mirada aceptando la diversidad, esta frase hoy suena por todos lados, integrando la percepción del otro e intersubjetivamente encontrando, construyendo verdades compartidas, pensamientos comunes, para poder convivir en comunidad y acordar qué es lo que vamos a tomar por bueno o por malo, por verdadero o por falso, en la misma convivencia. Cuando se trata de cosas que no nos afectan en este momento en la forma personal, somos todos muy amplios y decimos, sí, puede ser, hay distintos puntos de vista, es legítimo que lo vea de otra manera. El problema es qué pasa cuando nos afecta directamente, cuando la percepción del otro no es compartida por la nuestra y en algún punto sentimos que eso nos afecta o pone en peligro alguna de nuestras seguridades. Ahí es donde empezamos a tener conflictos más difíciles de solucionar. Vamos a ver qué es lo que hace que tengamos esta diversidad de percepciones. Le llamamos modelos mentales a los supuestos básicos de observación y comportamiento con los que nos movemos en el mundo. Es
totalidad de nuestros aprendizajes. Los aprendizajes, cómo hemos aprendido a vivir la vida y qué es lo que está bien, lo que está mal, qué son las cosas, cómo movernos, lo que es adecuado, lo que no lo es. Todos estos aprendizajes que incorporamos al bagaje nuestro se construye en forma de redes conceptuales y de mapas de la realidad. Conforme a ellos nosotros miramos y, por supuesto, conforme a ellos actuamos. Estos aprendizajes que forman nuestros modelos mentales, nuestros mapas, nuestra perspectiva, nuestra forma de movernos en el mundo, nos ayudan a organizar nuestra interpretación del mundo y a saber cómo actuar según nosotros adecuadamente. Pero también nos limitan, porque son mapas. Afectan lo que vemos e influyen en la construcción de nuestras percepciones. Nos pasa que nuestros modelos mentales, los mapas con que los movemos, los aprendizajes anteriores, nuestra cultura, es una gran herramienta para poder movernos en el mundo. Y mientras más aprendizaje incorporamos, mejor todavía. Sin embargo, a la vez que posibilitan, también limitan, porque nos predisponen a catalogar o a ver la realidad de una determinada manera que es totalmente influida por estos mapas que tenemos. No sé, alguien tiene el micrófono abierto, me parece, que no es Sandra. Bien. El problema no radica en que nuestros mapas, que son nuestros supuestos, nuestros aprendizajes anteriores, gracias a los cuales nos movemos en el mundo y gracias a Dios que están, no es que sean verdaderos o falsos, no pasa por ahí. El problema que contribuye a que tengamos desencuentros con la gente con la que convivimos y problemas que parecen insolubles, es que están tácitos, existen por debajo del nivel de la conciencia, no logramos verlos, entonces no podemos cuestionarlos. Los mapas mentales son mapas, no es el territorio. Fíjense ustedes ahora mismo, piensen en un mapa y todo lo que podría tener un mapa, o sea, en un territorio determinado y todo lo que ese territorio tiene, por ejemplo, cuando ponemos el GPS para ir de un lado al otro, el GPS nos indica el mapa, nos marca las cuadras, las calles que son útiles para que podamos dirigirnos, el sentido de las calles, que en ese momento nos está sirviendo para no meternos en contramano, y el punto de partida y el punto de llegada, y el camino más corto y los obstáculos con los que podemos encontrarnos. Nada más. Todo lo demás que tiene la ciudad en el trayecto que me indica, carteles, veredas, plantas, personas que circulan, casas, fachadas, ventanas, árboles, no lo pone. Destaca lo que necesito, es un mapa, e ignora lo demás. Eso es un poco lo que tenemos en nuestra cabeza. Nuestros aprendizajes se convierten en supuestos y esos supuestos son mapas con los cuales nosotros nos movemos en la realidad. Sin duda, tenemos muchas cosas compartidas, pero cada uno tiene su propio mapa. Y cuando nuestro mapa no coincide con el mapa del otro, es cuando tenemos estas discusiones a veces interminables basadas en distintas perspectivas y decimos, pero el otro o está loco o tiene malas intenciones, ve lo que yo veo, pero me lo niega, o cómo puede ser tan ciego. Esto es lo que pasa. Cada uno se dirige a la realidad desde su mapa y es cuando no hay coincidencia, podemos llegar a interpretar de todo, hasta malas intenciones. Sin embargo, es posible una salida, y esta salida es lo que vamos a ver ahora. Vamos a dar algunas claves sobre cómo podemos atravesar esa situación que va a estar siempre con nosotros para poder tender puentes y comprendernos mejor con el otro.
Vamos a seguir con nuestro juego y les voy a pedir que pongan en el chat qué estamos viendo. ¿Qué ven ahí? Lo leo cuando escriban. Dale. Ok. Abran los micrófonos para oírlos. O escriban en el chat. Eso. Escriban en el chat, por favor. Alguien que está en su misma situación. ¿Qué representa ese dibujo? ¿Qué vemos ahí? A ver, cuesta un poco darse cuenta. Historieta. La gallina Sí, pensando que los humanos también salen de un huevo. exactamente. La gallina ve la fotografía del jugador de fútbol en cuclillas y tocando una pelota. Y si la gallina pudiera pensar desde su mapa mental, desde su modelo mental, que no es más que el conjunto de aprendizajes de su propia experiencia, ¿acaso podría pensar otra cosa diferente? No tiene mapa mental la gallina, si lo tuviera, para poder interpretar que es un deportista con una pelota, con la cual juega. Para lo único que podría tener mapa mental la gallina, si lo tuviera, es para deducir que el humano está empollando a un pichón de humano. No hay otra posibilidad. Esto es lo que quiero decir cuando hablamos de nuestros mapas mentales. Nuestros aprendizajes y nuestra experiencia anterior es la que nos sirve para movernos en el mundo, pero también es la que nos limita. Lo que nos pasa es que buscamos darle sentido a lo que percibimos. Necesitamos necesariamente encontrar un sentido a lo que percibimos, pero no podemos dar sentido de acuerdo, es decir, solo podemos dar sentido de acuerdo con nuestra previa y personal concepción de la realidad. Los supuestos son esto no dicho en el origen de los conflictos. Son los aprendizajes anteriores que utilizamos para poder dar sentido a la realidad. ¿Y por qué es no dicho? Porque hay algo más básico aún, no visto, no los vemos. Nuestros mapas actúan silenciosamente, ayudándonos, pero también limitándonos en nuestra percepción de las vivencias que tenemos y de la realidad. Estos supuestos que actúan silenciosamente nos ayudan, pero también nos limitan, así como la gallina no podría superar ese mapa. Nosotros podemos superar estos mapas y comprender mejor lo que nos pasa con otras personas cuando logramos sacarlos del nivel tácito por debajo de la conciencia y verlos, y cuando estamos dispuestos a cuestionarlos. Un juego más. ¿Qué queremos decir cuando observamos hacen linda pareja? ¿A qué nos referimos? Vamos a convenir que en los años 60 la pareja de John Kennedy y Jacqueline eran vista por todo Occidente como una linda pareja, hacen linda pareja. Era, digamos, una significación consensuada en la sociedad. Lo mismo que Angelina Jolie y Brad Pitt en los años 90. Más allá de sus apreciaciones muy personales, díganme en el chat, ¿a qué nos hemos referido en Occidente en los 60 y en los 90 cuando hemos dicho o aceptado que estas son una linda pareja o que estos personajes han hecho una linda pareja? ¿Por qué le llamamos una linda pareja? ¿A qué nos referimos con esto? A ver qué me dicen.
muestran estabilidad, amor, respeto tradicional, que estáticamente se ven bien bajo los mandatos de estética social. Hay armonía en la imagen, porque son bellos los dos, que se llevan bien, se aceptan. Bien, vamos a decir esto. Todos sabemos, todos supimos después que John Kennedy por lo menos engañó a Jacqueline con Marilyn Monroe. Y la otra pareja, Brad Pitt y Angelina Jolie, hace muchos años que se han divorciado. O sea que armónicos, se quieren, se respetan, permítanme. Se veían Tienen como ojos hermosas parecidos. parejas. Sí. Se veían como lo que decimos, qué linda pareja. Vamos a decir, cuestionando nuestros supuestos, que han actuado por debajo del nivel de la conciencia y nos han hecho ver a estas dos parejas como lindas parejas, aunque las dos parejas tuvieron sus graves problemas y de hecho la de los años 90 ya se divorció, que son equivalentes en belleza, en estatus social y económico, en preparación y cultura. Y el varón es físicamente un poquito más alto. Esto es lo que nos hace decir que son una linda pareja. El supuesto que opera silenciosamente en nuestra cultura occidental es, ahora lo hemos podido develar, que combinar elementos que tienen muchas cosas en común es armonioso, es ordenado, es lógico, es lindo. Él como varón y ella como mujer son equivalentes en belleza. Él como varón en su rol y ella como mujer en el suyo se han complementado o se han equiparado de alguna manera. Entonces, a esas combinaciones que tienen cosas en común, le vemos armonía y le vemos lógica y le vemos belleza. Y además, hay otro supuesto. El varón tiene más autoridad y tiene un rol protector. La estatura, el varón un poquito más alto, no nos gustan las parejas en que la mujer es más alta. No nos parecen bonitas. Nos gusta que el varón sea un poquito más alto. Y esto todavía opera en nuestra cultura, donde el varón tiene más autoridad y tiene un rol protector. Y el que tiene ese rol protector es más alto, porque la estatura nos recuerda a nuestros papás, de ahí las coronas, las tarimas. Este supuesto ha operado por debajo de nuestra conciencia y ha sido el causante de que cuando veamos estas parejas digamos, qué lindas parejas. Las lindas parejas terminaron mal o tuvieron graves problemas, ¿sí? El tema es que nosotros nunca nos vamos a despegar de los supuestos. Y los supuestos, como son nuestros aprendizajes con los cuales nos movemos en el mundo, siempre van a estar y es muy bueno que estén. El secreto está en poder verlos, en poder cuestionarlos, en poder modificarlos si hace falta. Entonces, ahora que lo hemos sabido, ahora que sabemos que nos parecen lindas parejas por estas razones, nosotros decidamos si queremos seguir manteniendo el supuesto o no. Cuando veamos una próxima pareja, fijémonos en qué vamos a mirar para decir hacer una linda pareja. Los vamos a mirar que son bellos los dos y el varón un poquito más alto y que son equivalentes en poder económico, en estatus social, o vamos a ver otras cosas. Esto es lo que nos sucede. La experiencia que tenemos de la realidad, una experiencia cualquiera como pudo ser ver el puente sobre el río, ¿sí? O ver las parejas. La experiencia nos llega ya filtrada porque nosotros destacamos algunas cosas forzosamente en detrimento de otras. Cuando vimos el puente, destacamos el círculo que se dibuja con el reflejo del agua, destacamos el puente por encima del verde que hay detrás o de la línea con manchas de humedad de la medianera de este lado. No es que no lo vimos, pero destacamos
algunas cosas, nos quedamos con algunas cosas forzosamente en detrimento de otras. Hacemos una selección. Nuestros sentidos captan miles de impresiones sensibles por segundo. Nosotros no podemos procesarlas todas. Nos dejamos impresionar por algunas, tomamos algunas, nos quedamos con algunas, necesariamente en detrimento de otras. Entonces, la experiencia tiene ese primer filtro, ¿sí? Luego tenemos un segundo filtro, que es los elementos que más nos impactaron, no quedan en nosotros solos y puros, sino que son captados junto con nuestros supuestos aprendidos. Los supuestos que nos hacen ver, como el pollito, en una pelota lo que debe ser un huevito de ser humano. O lo que nos hacen ver en dos parejas donde son muy armónicos en belleza y muy parejos, nos hacen presumir que se quieren, que se aman, que se llevan bien, que se tratan bien. Cuando recordamos un poco lo que hemos visto en alguna revista o programa de chisme y resulta que no era así. Los supuestos aprendidos se incorporan a estos datos que nosotros captamos, que ya pasaron ese primer filtro, y además nosotros también lo que ponemos son nuestros criterios, nuestras valoraciones personales y nuestras valoraciones culturales. Todo eso que llevamos, que son nuestros aprendizajes previos, nos hacen juzgar la realidad de determinada manera. El resultado es la significación que para cada uno de nosotros obviamente tiene la realidad. Ese obviamente es obviamente para nosotros, que hicimos esta composición o construcción a partir de lo que nos impactó con los supuestos aprendidos y con nuestros criterios personales, culturales, con nuestras valoraciones. Y ahí aparece lo que para nosotros obviamente es así. Y entonces, a ver si les suena, qué desconsiderado fulano, no me devolvió la llamada. Para nosotros, fulano a quien llamé y no me devolvió la llamada, o vimos las palomitas en celestes en el chat, o sea, nos clavó el visto, e inmediatamente no nos contestó, ese es el dato, lo juzgamos desde nuestras necesidades, nuestros supuestos aprendidos y nuestros criterios y lo que nosotros creemos que hubiéramos hecho si hubiésemos recibido el llamado, que es contestar, aunque más no sea, todavía no puedo, luego te llamo, etcétera, y damos una significación obvia para nosotros, que es hoy, qué desatento, hoy, qué ingrato, qué maleducado, ¿sí? Ahí ya juzgamos. Pero fíjense qué lejos que hemos quedado desde la experiencia, cuántos filtros pasan hasta esto que decimos, obviamente esta es la realidad, ¿sí? Esto es lo que tenemos que tratar de empezar a ver para poder abrir la mente, ver cómo están operando en nosotros los supuestos y también ayudar al otro a ver cómo operan los supuestos del otro. Sobre todo en aquellas relaciones con compañeros, con familiares, con amigos, que nos cuestan, que no terminamos de entendernos. Esta fotografía, este dibujo a mí me encanta. La percepción es inevitablemente selectiva. Siempre voy a destacar A en detrimento de B, ¿sí? Y esto, en lo que me enfoqué, queda impregnado de mi impronta, de la significación, de lo que le doy importancia, del juicio, de la valoración que le doy. Acá tenemos estos dos presos que tienen como modelo para su pintura exactamente el mismo punto, la ventana. Y fíjense cómo cada uno destacó cosas distintas y dibujó cosas distintas. Aquí tenemos otro. Fíjense, ¿qué ven acá en este dibujo de acá arriba? Tenemos un gatito, ¿sí? ¿Cómo lo ve la señora? Ahí está muy chiquitito, no se alcanza a ver, dice diferentes perspectivas, diferentes modelos.
qué significa este gatito para la señora y qué significa para el señor. ¿Se alcanza a ver? Sí, Ok. sí se alcanza a ver. Bien. Sí, El permiso, gato, ¿puedo hablar? ¿sí? Lucía, La señora ve al gato como una mascota para darle amor. En cambio, el Ujú. hombre simplemente para cazar un ratón. Exactamente, así es. Y otro tanto nos pasa con este cuadro de la derecha. El hecho objetivo puesto allá afuera, indiscutible, es que está nevando afuera. Sin embargo, para el muchacho, este hecho de la nieve significa, qué lindo, vamos a hacer muñecos de nieve, nos vamos a divertir. Y para la chica, ay Dios mío, qué trabajo con la pala, cuántas horas me llevará esto. La experiencia es una cosa y cómo significamos la experiencia es otra. La misma realidad objetiva y comprobable como la nieve y el gato pueden significar cosas muy diferentes y por lo tanto, ojo, motivan acciones muy distintas. El tema es que no nos damos cuenta que la significación la damos nosotros y que existen otras significaciones posibles que van a motivar acciones diferentes a las que nos motivan a nosotros. Visto más de cerca todavía, esto se hace a través de una escalera de inferencias. La vamos a recorrer rápidamente. En el primer peldaño de la escalera yo tengo los datos y experiencias observables, la nieve, el gato, ¿sí? De lo cual capté selectivamente, ¿sí? Tengo esos captos, como dijimos, dejo de lado algunas cosas y capto otras. Me quedo con la reja o me quedo con el paisaje que está detrás de la reja. De esa percepción selectiva, yo la organizo y la organizo en mi cabeza añadiendo sentidos porque necesito darle sentido a lo que veo. Estos sentidos son culturales, compartidos por mi cultura, pero también son personales. En estos sentidos se me cuelan mis supuestos y mis creencias que yo no las alcanzo a ver y las tomo como dato objetivo. Con esos supuestos que se me cuelan, yo saco conclusiones. De esas conclusiones me hacen actuar en función de ellas. Entonces, hago un juicio, una valoración, digo algo, hago algo, o tomo una actitud evasiva, o provoco una situación, o uso. Yo resuelvo qué hacer en función de esto que yo misma construí. Resulta que esos actos que yo realizo, lo que dije, lo que hice, la actitud que tomé frente a la realidad que yo construí con el sentido que le di, producen efectos. Y esos efectos casi siempre los uso para reforzar mis supuestos y mis creencias. Y vuelve otra vez. Vamos a dar un ejemplo con un cuento muy tradicional de los formadores en mediación, que es el cuento de la naranja, y a lo mejor alguno lo ha escuchado, para poder ejemplificar esto. Lo vamos a adaptar, yo soy mamá, así que vamos a suponer que tengo dos hijos que llego a casa y están peleando, yo capto esto, están peleando por la última naranja que queda. Mi hija y mi hijo están peleando por la última naranja que queda. Yo los observo y digo, en vano no importa que haya manzanas y peras, ellos quieren la naranja, la última, y se están peleando por ella. Entonces, como mamá que soy de ellos, tomo una decisión. ¿Cuál creen que es? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué hace la mamá? Ve a los dos hijos peleándose por una naranja. ¿Qué hace la mamá? Cortarlas en mitades iguales. O Muy bien. preguntarle si quieren jugo o partirla o diferentes opciones para compartir. Bien, muy bien. ¿Por qué la mamá la parte a la mitad? Y se quedan sin los chicos. Bien, la mamá lo que va a hacer
es partir la naranja, los haga participar más o menos en la decisión de partirla para que cada uno tenga media naranja. ¿Cuáles son los supuestos que se colaron en esta mamá? Culturales y personales, ¿sí? Sus supuestos y sus creencias, para sacar conclusiones y actuar en función de ellos. Esa actuación fue partir la naranja o decirle se las parto y darle la mitad a cada uno. Hay un montón de supuestos que operaron. Se olvidó de ella, porque si ella también quería naranja, podría partirla en 3. Podría ser, bien. ¿Qué supuestos operaron en esta mamá? Se colaron y no los vimos. Yo soy la mamá y tengo que resolver esta situación entre mis dos hijos. Creencias. Las mamás tienen que ser justas y equitativas entre sus dos hijos. Las mamás tienen que evitar la pelea. Las mamás tienen que impartir justicia. Todos estos son supuestos culturales y personales que se nos colaron, nuestras creencias, que nos llevan a actuar de modo determinado. La mamá es la que administra justicia, es la que resuelve el conflicto, es la que tiene que ser equitativa y práctica. Ya, ¡pum!, listo, mitad para cada uno. Y los chicos aceptan el veredicto de la mamá y cada uno se queda con su mitad de naranja. Estos son los actos que producen efectos que a la mamá le sirven para reforzar la creencia. Qué bien lo hice, rápidamente resolví y los chicos aceptaron mi veredicto. Y cierro. Para mi sorpresa, la nena agarra su media naranja como puede y empieza a rayar la cáscara porque quería preparar una torta. Y el varoncito se come su media pulpa y se queda con ganas de la otra media. Hubiera sido mejor preguntarle para qué quieren la naranja. La nena la quería en realidad la cáscara para hacer una torta y el varón la pulpa para comerla. Pero otra vez se nos colaron los supuestos. ¿Cómo voy a hacer una pregunta tan idiota? ¿Para qué la van a querer? Para comerla, por supuesto. Eso es un supuesto. El cuento de la naranja es un cuento que muy utilizado en la formación de mediadores, pero podemos poner un montón de otros ejemplos. Ve un accidente de tránsito, en una esquina un choque, una mujer con un chico que está asustado, que lo veo que llora, del otro lado un señor como fuera de sí, un policía, un solo policía jovencito tratando de poner orden, la gente se amontona. Yo digo, este hombre, este policía, lo veo muy jovencito y digo, está muy solito, tendría que llamar al 911, podría hacer algo en vez de solamente mirar. Entonces, digo, pero los policías no se dejan ayudar mucho por los civiles. Bueno, yo le pregunto, si puedo le ayudo. ¿Quiere que llame al 911? Me acerco y me dice, despeje el área, ya viene el refuerzo, y me saca el policía. Entonces yo digo, sí, los policías son muy rígidos, no se dejan ayudar por los civiles, que se las compongan, no sé qué. Para mi sorpresa me retiro un poco y en menos de 5 minutos está todo el caos organizado, viene la policía, viene la ambulancia, hay un protocolo que se cumplió. Pero mis supuestos me indicaban que él era muy jovencito, que no iba a poder con la situación, me pareció que tenía cara de asustado, y que es muy rígido porque los policías son así y no se dejan ayudar por los civiles, ¿sí? Esto nos pasa todo el tiempo. Se nos cuelan los supuestos, nuestras creencias, nos movemos con ellas y las utilizamos como datos de la realidad. El tema de la naranja, y que lo lógico era que la mamá la partiera mitad y mitad, es todo un cúmulo de creencias y supuestos que se nos colaron y los tomamos como datos de la realidad, porque son con estos supuestos y con estos aprendizajes con los que nos movemos por el mundo. ¿Cuál es la clave? Estar alertas y ser capaces, sobre todo cuando vemos que chocamos con el otro y no logramos entendernos, tratar de abrir la cabeza y ver cuáles son los supuestos que están operando y los estamos tomando como datos. Cuando tenemos un conflicto con otra persona
Y a ustedes les debe haber pasado si tienen amigos o familiares o personas conocidas que han tenido grandes discusiones o grandes desencuentros y escuchan al uno y escuchan al otro. Si les ha pasado, seguramente han tenido la experiencia de que ambos les cuentan dos historias que apenas si se parecen. Te pueden contar que la cosa era más o menos de tal manera y hubo una situación que desató una gran pelea y un gran desencuentro y que hubo otros hechos que lo hicieron escalar, que hubo un estallido en un momento tremendo y que después todo se terminó. Pero el cómo fue, el qué significó cada cosa, lo que dijo uno, lo que hizo el otro, etcétera, va a ser completamente distinto. Esto nos pasa a los mediadores cuando tenemos que hacer mediaciones. La narrativa sobre cuál es el verdadero problema para una persona y para la otra son construcciones. Nosotros nos contamos a nosotros mismos y a los demás cómo fueron los hechos de un conflicto que tenemos con otro. En esa narración, nosotros mezclamos experiencias con estos supuestos que se nos cuelan, estas expectativas que tenía y que no se cumplieron y se frustraron, las intenciones con las que dijimos alguna cosa, las intenciones que creemos adivinar detrás de lo que el otro dijo. Y vamos construyendo este hilo con un cuentito perfecto con principio, nudo y desenlace. Y colorín colorado, la cosa es así. En donde, y esto es tema para otro seminario, nos hemos cuidado muy bien, consciente o inconscientemente, en ser los que actuamos con cierto nivel de razonabilidad, lógica, buenas intenciones, y en todo caso, el irracional, el ilógico y el malintencionado no fuimos nosotros. La otra persona va a hacer algo bastante parecido. Y si los confrontamos, podríamos llegar a ser peor todavía, porque van a estar eternamente tratando de encontrar pruebas para demostrar que la narrativa propia es la verdadera y no la del otro. En mediación, cuando tenemos las narrativas de las dos partes, lo que menos nos importa es cuál fue la verdad de los hechos. Porque esas historias van a estar siempre llenas de interpretaciones y de supuestos operando, de olvidos, de cosas que impactaron y otras que no se dieron, y de significaciones personales. Lo que es importante en la mediación es que cada uno pueda encontrar sus supuestos y cuestionarlos, y, si fuera posible, plantear lo que necesita cada uno para poder sí entenderse de acá en adelante. A esto le llamamos co-construir una nueva narrativa superadora. Bueno, ¿cómo queremos que sea nuestra relación de aquí en adelante? ¿Cómo queremos manejarnos entre nosotros en esto de acá en adelante? Esa es la narrativa que hay que construir, con pautas de actuación de acá en adelante. Y todo lo que sea de aquí para el pasado, en el caso de construir un acuerdo en mediación, es directamente embarrarse y perder el tiempo, ¿no? Bien, ¿cómo puedo aprender a desandar la escalera de diferencias? Y aquí vienen un poco las recetas que a lo mejor han estado esperando. De los datos que yo selecciono, de lo que veo, de esa situación que me puso mal con el otro, etcétera, la situación originaria o la que le echó nafta al fuego, que me hace que me sienta peor con la otra persona, con respecto a los datos, me pregunto con toda sinceridad, ¿qué estoy viendo y qué se me puede estar escapando? Acuérdense, el puente, el círculo, el agua, ¿vimos las casitas? ¿Vimos la gente arriba del puente? ¿Vimos los autos estacionados en el fondo? ¿Qué estoy viendo y qué se me puede estar escapando? ¿Dónde estoy poniendo el foco? ¿En detrimento de qué? ¿Qué información puede que me esté faltando? Siempre en mediación decimos, hay que sustituir la acusación
de las malas intenciones del otro, por la curiosidad. ¿Qué estará pensando el otro? Pero lo primero que tengo que ver son mis propios supuestos. ¿Qué información me puede estar faltando? ¿Qué podría considerar la otra persona con la que tengo la diferencia que yo no he considerado todavía? ¿Cómo lo vería un tercero ajeno? Me subo a un balcón imaginario. ¿Cómo lo vería un tercero ajeno? ¿Cómo se vería en perspectiva? ¿Alejándose emocionalmente o alejándose en el tiempo? Por ejemplo, este lío tremendo que me tiene tan preocupada, ¿cómo se va a ver dentro de 2 años? Y como una pavada más, ni nos vamos a acordar. Ah, bueno, vayamos tomando perspectivas desde ahora para poder darle a las cosas la dimensión que tienen. Me pregunto cosas, me pregunto y me respondo honestamente. Es el único camino que los mediadores sabemos, por eso hacemos tantas preguntas a las partes. Respecto de mis interpretaciones y de mis razonamientos, ¿yo qué esperaba que el otro no hizo? ¿Cuáles eran mis expectativas? ¿Cuáles eran los supuestos que habían debajo de ellas, no? ¿Eran expectativas realistas? ¿Eran posibles? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué suposiciones mías chocan con lo que realmente pasa? Esclarecer y ser capaz de cuestionar mis propios supuestos, ponerlos a prueba. Y con las conclusiones también, con la conclusión que saco, una buena mamá tiene que partir la mitad de la naranja para cada uno. La reviso y la convierto en interrogación. En vez de decir él o ella está equivocado, me pregunto, ¿será que está equivocado en todo sentido, desde todo punto de vista? ¿Habrá algo de todo esto en lo que podría estar acertado? En vez de esto es imposible, me pregunto, ¿realmente es imposible? ¿Qué parte de todo esto podría ser o en qué sentido podría darse? Y una clave muy importante, cuestiono mis siempre, nunca, todo, nada, porque esos traen de la mano muchos supuestos completamente encajonados y atornillados que no nos dejan ver la realidad. Para esto hay que tener mucho coraje, porque muchas veces no quiero cuestionar mis supuestos porque tengo miedo de que el otro tenga razón y entonces el equivocado sea yo. Les tengo una buena noticia. En las relaciones humanas la verdad es mucho más amplia que tener la razón o estar equivocado. Eso déjenlo para si la pared es blanca o no es blanca y cuál es la fórmula de tal sustancia. Para las relaciones humanas lo importante es incorporar mi perspectiva y la del otro, porque cada una va a tener sus buenas razones. Nuestro modo de ver las cosas tiene sus razones legítimas, como tiene sus razones legítimas el modo de ver del otro. Ahí hay que ver si somos nosotros el rinoceronte, que obviamente va a ver esto en todos lados, o lo es, o es el otro. Decía Carl Sagan, hay grandes posibilidades de que tu punto de vista no sea el único posible. Por lo tanto, es estéril la pelea por la verdad única y objetiva en lo que se refiere a las vivencias personales. No hay una verdad única u objetiva. Pero lo que sí podemos hacer es ampliar nuestra percepción con la de los demás. Yo este dibujo lo adoro, este dibujo me encanta, porque nos muestra cómo nosotros vemos las realidades siempre filtradas por nuestros cristales, que son nuestros supuestos, nuestras creencias, nuestras valoraciones, nuestra educación, nuestra cultura. Y pero nos da también una gran, este dibujo nos da un poco la clave de cuál es la solución, estas flechas rojas. Cuánto mejor, cuánto más acabado es el panorama que podemos tener de cómo son las cosas si no solo compartimos con los otros cómo las vemos, sino que también con curiosidad auténtica y con apertura les preguntamos a los otros cómo lo ven, que nos cuenten su perspectiva, su vivencia, sus significaciones, sus interpretaciones. Ahí entre todos los involucrados podemos tener una perspectiva mucho más amplia y mucho más rica
de la situación en la que estamos involucrados y seguramente vamos a ampliar y vamos a enriquecer la mirada sobre la situación. Esto nos puede llevar a descubrir cosas que no estábamos viendo. Cuando nosotros descubrimos una nueva realidad, resignificando o aceptando otras posibles significaciones de las cosas, de repente es como que se nos abre la cabeza y ya no podemos volver a la ignorancia pasada. Una vez que vemos algo, ya no podemos no verlo. Y les voy a hacer un último juego, si tienen ganas de seguirme, no se han ido y me han dejado sola hablando. Si tienen un papel y un lapicito, Absoluto. lo pueden Está todo el mundo muy atento, en absoluto. un papel y un lapicito y quieren hacer estas crucecitas, 1, 2, 3, como para el tatetí, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, les voy a dar un minutito para ver si pueden unir todos los puntos de la figura con solo 4 segmentos, en línea recta, no curva, y sin levantar el lápiz del papel. A ver cómo lo hacemos. Les voy a dar unos minutitos y mientras lo intentan, para que no quede el bache. Vamos, Sandra, a ver si tú puedes. Yo estoy pendiente del chat. Estoy pendiente porque para compartir. Ajá. Si no pueden, yo les diría que por lo menos siéntanse acompañados porque yo no pude. Yo no pude unir los 4 puntos en línea recta sin levantar el lápiz del papel. Querida Goli. Sí. Marga habla. Sí, yo no pude tampoco pude y quedó en el medio una cruz sola, encerrada. Así es. Casi nadie puede porque opera un supuesto silenciosamente que no lo hemos logrado ver. Lo oculto. Quedamos presos del supuesto, para solucionarlo, debo encerrar todo dentro de un cuadrado. Nadie nos dijo que encerráramos todo dentro de un cuadrado. Imaginamos la solución de manera que tenga que obedecer a esta obligación suplementaria. Es un supuesto que opera silenciosamente. Cuando descubrimos y cuestionamos el supuesto, encontramos un camino de solución. Y ahí se produce lo que llamamos el reajuste, ya no podemos no verlo. Fíjense, esto cuesta verlo, yo les voy a marcar aquí. Aquí está una cruz, aquí está la otra y aquí está la otra. Aquí está la 1, 2, 3 y acá está 1, 2, 3. Me salgo del cuadrado, me salgo mucho más allá. Hago una diagonal y atravieso las 3 de en medio como el tatetí. Después atravieso, esta es la segunda, todas las que están en línea horizontal superior, pero me paso un montón, tanto como para poder volverme y atravesar estas 2 que me quedaron ahí, y finalmente completo. Y hago en 4 líneas, 1, los 9 puntos. Pero así como pensamos, la mamá tiene que impartir justicia equitativa y partir la naranja al medio sin haber preguntado ni para qué la quieren, aquí pensamos, para solucionarlo, yo no me puedo salir de este cuadrado. ¿Y quién me dijo que no me podía salir del cuadrado? Estos son los supuestos que operan. El último supuesto que les voy a mostrar. Cuando los supuestos nos resultan invisibles, no nos damos cuenta si un problema se soluciona de manera homeostática, significa equilibrar, como calor frente a frío, o de una manera morfogenética, que significa cambiando las reglas. Así es como se forman los problemas según Paul Václavic, que es de
es constructivista radical, es del grupo de Palo Alto de California, ¿sí? Especialista en comunicación. Y nos dice que hay dos tipos de problemas. Los que se llaman dificultades, como tengo calor y prendo el aire acondicionado, o tengo frío y me abrigo, que se solucionan con sentido común, equilibrando con la fuerza contraria. Otro tipo de problemas que no se puede solucionar así, él los llama crisis. Y a mí siempre se me representa la imagen de la mosca que trata de salir por el vidrio. ¿Se han fijado cuando una mosca trata de salir por el vidrio? Y dale, y pega en el vidrio, y pega en el vidrio, y pega en el vidrio, y vuelve a intentar la misma solución una y otra vez. ¿Cuántas veces somos nosotros moscas tratando de salir por el vidrio? Porque estamos tratando de solucionar una crisis que se soluciona con un cambio de reglas, con la herramienta con la cual solucionamos las simples dificultades. Tengo calor, me desabrigo, tengo frío, me abrigo, ¿sí? Aquí les voy a mostrar esta imagen donde se ve mucho más claro. Tenemos dos marineros, apenados. Ella está haciendo toda la fuerza que puede echándose para atrás, porque si se llega a soltar, imagínense ustedes en el lugar, las mujeres en el lugar de la señora y los varones en el lugar del señor. Imagínense, me echo para atrás con toda mi fuerza porque siento una gran fuerza que me impulsa hacia adelante y siento que si llego a aflojar, nos vamos a volcar para adelante mío, ¿sí? Entonces me echo para atrás y me echo para atrás y el otro hace exactamente lo mismo. Están solucionando un problema que necesita el cambio de reglas con una solución homeostática, que es volver al equilibrio. Simplemente están solucionando como calor frente a frío, algo que se soluciona de otra manera drásticamente distinta. En la vivencia de cada uno de ellos, si llegaran a aflojar, sería un desastre, porque el barco se doblaría. La mujer siente que se iría de boca hacia el agua y el varón siente lo mismo. Y sin embargo, nosotros que lo vemos de afuera, como subidos a un balcón, vemos el barco en equilibrio. Y nos damos cuenta de que si ellos hicieran lo que ahora les parece una locura, sería la gran solución. Bastaría que uno de ellos, aflojara esa tensión hacia atrás y tratara de enderezarse, el barco se doblaría totalmente hacia el lado de quien está haciendo la fuerza, el que vería que no se está por caer hacia adelante, sino de espalda, y rápidamente aflojaría la fuerza y los dos podrían sentarse cómodamente en su bote. Entonces, frente a la solución fracasada intentada, hacer por ahí exactamente lo contrario va a provocar un movimiento tal que solucionará el problema. ¿No sería más fácil dialogar? Dice Verónica. Claro.